En esta tarde, hermano, me ha tocado el privilegio de comenzar este nuevo tema. El pastor David va a estar hablando, algunos de los pastores también, sobre la fe. Diga conmigo, fe. Qué tema tan hermoso y tan profundo, hermano. Pudiéramos invertir todo el año hablando de fe, pero durante este tiempo esta serie va a comenzar con fe. Y hoy voy a hablar, para que anote, sobre la fe y las palabras. Diga, la fe y las palabras. Y para ello le pedí a algunos hermanos que me ayudaran. Voy a pedirle a todos los hermanos que tienen el cartel que vayan pasando. Todos los que tienen palabras y fe, pasen con cuidado por este lado. No quiero que se vayan a golpear. Y mientras ellos pasan, usted repita conmigo, diga fe. Y por el otro lado diga palabras. Pasen todos los hermanos, fe y palabras. A ver, la fe la vamos a dar con la mano derecha. A ver, todos vamos a levantar nuestra mano derecha, porque es, diga, fe. Es importante la fe, tenga su mano levantada. Es importante, hermano. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Mientras que ellos se acomodan, entonces vayan acomodándose. La otra, ¿cuál es? Diga, palabras. O sea, tenga la mano levantada, la mano izquierda. O sea, hay fe, pero necesito con mi mano izquierda, ¿qué? Palabras. Hay algo que yo tengo que declarar. Hay algo que yo tengo que creer para que la fe se active en mi vida. Entonces, si usted tiene, levante la mano derecha, fe. Ahora levante la izquierda, palabras. Algo va a suceder en nuestras oraciones. Si usted comienza a activar estas dos palabras en su vida, a ver si las tenemos bien. ¿Cuántas letras tiene la palabra palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántas letras tiene la palabra fe? 2. ¿Son importantes? ¿Es importante la fe, hermanos? Sí, es importante la fe. Voy a pedirle que se corran un poquito más para acá, para adelante. Aquí, eso. ¿Es importante la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? La Biblia define en Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué, hermano? De lo que no se ve. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Y la iglesia hoy, Dios nos está llamando a que andemos por fe y no por vista. El cambio en la respuesta a nuestras oraciones depende cuando la iglesia comienza a activar la fe. Cuando el cristiano comienza a activar la fe, cuando usted comience a activar tu fe, algo va a suceder. Entonces el enemigo ataca nuestra fe, pero hay algo que el cristiano ha olvidado. Ahora sí, movámonos un poco más para adelante. ¿Y qué es lo otro que necesitamos? Palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras son la declaración. Diga conmigo, declarar. Cuando usted declara algo y lo dice, usted está diciendo: Señor, no solo tengo fe, sino que hoy voy a desarrollar, ¿qué es? Las palabras. Entonces el diablo sabe lo siguiente. Mientras que yo estudiaba este tema, el Señor me dice: hay muchos hermanos en la iglesia que tienen fe, pero no tienen de palabra, no tienen declaración. Entonces, cuando usted tiene fe, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Va a atacar su fe. Va a querer destruir su fe. Va a enviar problemas a su vida, a su matrimonio, a sus finanzas, para que su fe, pueden arrodillarse o inclinarse, su fe, ¿qué, hermano? Caiga. Entonces el diablo dice: ya derribé a ese hermano, ya su fe se cayó, como está ahí caído. Ya no va a poder seguir porque su fe se derrumbó. Pero si ese hermano es fuerte en palabras, dice: Señor, mi fe se ha acabado, pero yo voy a comenzar a declarar. Mi matrimonio se está cayendo, pero yo voy a comenzar a declarar. Mis finanzas se están cayendo, pero yo comienzo a declarar. Y cuando el cristiano comienza a levantar las palabras, el enemigo se asusta, porque dice: uy, ya le derribé la fe, ahora le quedó ¿qué? Palabras. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Comienza a atacar lo que tú declaras. Ahora los que declaran pueden arrodillarse. Entonces lo ataca y envía, dice, comienza a ponerle dudas. Usted comienza a declarar: Señor, voy a ser sano. Y después dice: ¿y qué tal que me muera? Señor, tú me vas a dar un mejor trabajo. ¿Y qué tal que me den layoff?
Entonces el diablo comienza a atacar las palabras, porque sabe que si usted declara lo que la Biblia dice y declara lo que usted cree con fe y palabras, usted va a comenzar a caminar en una dimensión diferente. ¿Cuántos en esta tarde quieren caminar en la dimensión de la fe y de las palabras? Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Pueden ponerse de pie. Ahora vamos a engancharnos aquí. Engánchame esto. ¿Cómo trabaja esto? Así, hermano. ¿Cómo trabaja esto? Vamos a tratar de caminar hacia adelante todos juntos. A ver, 1, 2, 3. ¿Cómo trabaja la fe? ¿Trabaja con qué, hermano? Con las palabras. Hacia atrás, a ver. Si vamos hacia atrás, debe ir fe y debe ir ¿qué, hermano? Palabra. Pero ¿qué pasa muchas veces? Solo nos vamos con la fe. Y aquí, Señor, yo creo, pero no declaro nada. Entonces no pasa nada. Y el Señor dice: no puedes caminar. Hay gente que ha caminado, caminen conmigo, solo con fe por todos los lados. Más fe, pero nada sucede. Y Dios dice: nada va a pasar, porque tú tienes que engancharte de qué. Tienes que engancharte de qué, hermano? De las palabras. Diga conmigo, levante su mano derecha y nosotros caminamos hacia adelante. 1, diga fe, levante su mano derecha y diga palabras. Diga fe, palabra. Yo declaro hoy que el Señor hablará a tu vida y tú serás un hombre y una mujer de fe y de palabra. Levanta tu mano y dígale al Señor: Padre, en esta tarde yo declaro que tú levantarás mi fe, pero me levantarás como un hombre, diga hermana, como una mujer que declaro la palabra y mi vida cambiará. Dele un aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Pueden volver a su lugar y en cualquier momento los puedo llamar. Estén listos, no sé si hay tiempo. Entonces, hermano, al combinar la fe con las palabras, algo sucede. Y tal vez ya el Espíritu le está diciendo: pastor, yo creo que a mí me falta más fe. Y a otros el Espíritu le está diciendo: pastor, creo que yo necesito crecer en declarar. Y yo quiero que en esta tarde veamos la historia de un hombre que aprendió a vivir en esa dimensión de fe y palabras. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. Encontramos la historia de un centurión, de un hombre que ni siquiera la Biblia da su nombre y que aprendió a andar en fe y aprendió a andar en palabra. Lucas 7, y quiero que por favor tenga su Biblia abierta mientras que hablamos sobre este tema, la fe y las palabras. Y yo voy a leer, sígame en su Biblia, yo tengo la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor así: después que hubo terminado, verso 1 de Lucas 7, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Yo siempre les he dicho, en su mente vayan haciendo la visión de lo que está sucediendo y de lo que lee. Imagínense a Jesús entrando a Capernaum. Verso 2 del capítulo 7 de Lucas: y el siervo de un centurión, vaya mirando, a quien éste quería como mucho, subraye esa frase, quería mucho, estaba enfermo, subrayelo para que sepa lo que estaba pasando, y a punto de ¿qué, hermano? De morir. Había una crisis. Quiero que note que había una crisis en la casa de ese centurión. Verso 3 de Lucas 7. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno, subraya esa frase, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual, verso 7, por lo cual, ahí está el centro, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Yo quiero que repita conmigo esa frase. Diga: pero di la palabra. Diga: pero di la palabra. Hay la versión que ustedes dicen pero di la palabra, ¿cierto? Ahí está: pero di la palabra y mi siervo, ¿qué, hermano? Será sano. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Verso 9. Al oír esto, ¿qué hizo Jesús?
Se maravilló. ¿Qué hizo Jesús? Se maravilló. Dejemos ahí. La fe y las palabras. Hermano, este centurión, y en este pasaje el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja la historia de un hombre que al parecer es el único en la Biblia que no aparece en persona ante Jesús para pedir su milagro. Mire tan tremendo esto. Él no aparece en persona, parece que es el único, yo estuve mirando, en que no viene delante de Jesús a pedirle su milagro. Y además es el único que también está pidiendo por otros. Hay otros que habían pedido por otros, pero este ni siquiera aparece. Me llama la atención. Quiero que vea esa característica. Y este hombre, que la Biblia no da su nombre, entendió el nivel de vivir en la fe y en las palabras. Entendió lo que era ser un cristiano, aunque era un romano. Vivir en el nivel de declarar y en el nivel de tener fe en el Señor. Y yo quiero que en esta tarde estudiemos 3 características rápidamente de este centurión. Nunca había estudiado este centurión, pero vale la pena estudiar a hombres y mujeres en la Biblia en donde Jesús dice: me maravillé de su fe. En otra versión dice que Jesús quedó admirado de la fe del centurión. Creo, iglesia, que vale la pena analizar una persona que Jesús ha dicho: me maravillo de tu fe. Creo que como iglesia tenemos que aprender. Y en esta tarde yo quiero que veamos 3 características que encontré en este pasaje que ayudaron a este centurión a ser un hombre de fe y un hombre de palabra. Primera característica está en el versículo 2 al 5. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de, ¿qué, hermano? De morir. Quiero que veamos esto. Lo primero que yo noto en este centurión, y se lo voy a explicar, para que él fuera un hombre de fe y un hombre de palabra, la primera característica que yo noto es que es un hombre con una fe sincera. Punto número 1, anótelo. Es un hombre con una fe sincera. Él sabía que Jesús podía sanar a su siervo. Dice la Biblia que era un siervo que él amaba mucho. En especial, era como un hijo, dicen algunos traductores. Él lo amaba y él quería que no muriese. La situación era tan difícil en la casa del centurión que no podían llevar al siervo ante Jesús, porque podía morir en el transcurso de llevarlo. Aunque estaba en la ciudad de Capernaum, era imposible. El centurión dice: lo único que podemos hacer es traer a Jesús. Él creyó, él dijo: yo tengo fe que Jesús va a venir. Yo tengo fe que Jesús lo puede sanar. Una fe sincera. Era una fe que no estaba contaminada por su posición como centurión. Era una fe que no estaba contaminada por la posición que él tenía en el imperio romano como militar. Era una fe que no estaba contaminada por el mundo que le rodeaba. Era un tiempo en donde el imperio romano vivía un tiempo de esclavitud. Tenía al pueblo judío esclavo. Era un tiempo difícil. Era una fe de no apariencias. Hay gente que tiene fe de apariencias. Ay, pastor, yo creo que Jesús, que Dios puede sanar a mi hermano. Yo creo que Dios, y esa apariencia no está creyéndole de verdad. Cuando el centurión envió a estos judíos, él sabía que Jesús iba a hacer el milagro. Hermano, la fe que hablo aquí es la fe que Pablo le dijo a Timoteo. Anótelo y lo lee en casa. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso al 5, Pablo habló de esa fe sincera y le llama la fe no fingida. Y mira lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5: trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe sincera que hay en ti, la cual, escuche esto, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién venía esa fe no fingida, esa fe sincera en la familia de Timoteo? De su abuela. Entonces las abuelas pueden influenciar a los nietos. Abuelas que están aquí, denle un aplauso al Señor por esas abuelas que están aquí. Abuelas, Dios les ha dado el poder de influenciar a sus hijos y a sus nietos, pero Dios le está diciendo con una fe sincera, una fe no fingida. Y Pablo dice: y la que hubo en tu madre Eunice.
O sea, fue transmitida. Escuche esto: la fe sincera, la fe no fingida, se transmite de generación en generación. Como pastor, ¿qué hemos recibido nosotros de generación en generación? Religiosidad. Mis abuelos eran religiosos. Yo les he contado una vez que estaban adorando un burro pensando que era un ánima bendita, hermano. Mis abuelos enseñaban que cuando alguien se moría había que tener cuidado porque el alma se le aparecía. Los abuelos nos enseñaban que si nosotros nos levantábamos con el pie derecho o con el izquierdo, algo iba a pasar. Recibimos religiosidad, recibimos una fe contaminada y la hemos traído al evangelio. Y por eso, hermano, cuando tú tienes una fe tienes una fe contaminada, no sincera, entonces eso afecta que milagros y respuestas vengan a tu vida. Porque simplemente has cambiado de religión, no has cambiado de principios. El Señor dice: si tú quieres ver milagros en tu vida, tú necesitas esa fe sincera, esa fe no fingida. Y estudié la palabra sincera, anótelo. ¿De dónde viene la palabra sincera? Viene del origen en el siglo XV y XVI, en la época del Renacimiento, y especialmente en España, los escultores españoles hacían estatuas de mármol y especialmente caras. Y cuando estaban esculpiendo la estatua, le volaban la nariz y decían: ay, ya no le puedo poner más la nariz de mármol, se la voy a poner de cera. Y le ponían de cera y vendían la estatua como algo original, todo de mármol. Y cuando el cliente venía y compraba la estatua, dice la historia, y la ponía en el jardín porque eran estatuas carísimas, entonces el sol venía y ¡pum!, se le caía la nariz, se le caía la oreja, se le caía el pedazo que le pusieron de cera. Entonces, cuando las personas venían a comprarle al tallador otra estatua, le decían: por favor, dame una estatua sin cera, que no tuviera cera, que no tuviera mezcla. Y de ahí nace el original en el siglo XV y XVI, en la época del Renacimiento, la palabra sincera. Hermano, hoy necesitamos una fe sincera, una fe sin mezcla. Por eso a muchos hermanos se les está cayendo la nariz y a otros les está creciendo, porque no hay una fe sincera. Dele ese aplauso al Señor diciendo: Señor, a mí no se me va a caer la nariz ni la oreja. Una fe mezclada con religiosidad, esa no camina, hermano. El centurión vivía una fe sincera, no fingida, pura, sin religiosidad, como lo vemos ahí. Dice que fue y él quería al siervo, y dice que en el versículo 2: y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho. ¿Cuánto era su fe tan sincera? Había aprendido tanto a depender del Señor que había aprendido a amar al esclavo. Estaba pidiendo, ¿por qué? Por un esclavo. Y hermano, el imperio romano en ese tiempo trataba al esclavo como lo peor. La sociedad romana fue esencialmente esclavista, tanto en su economía como en su estructura social, y se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. Preocuparse por un esclavo era mirado por el imperio romano como: te bajaste de categoría, no eres de los míos, Chay, ahí estás abajo. Así lo miraban. Pero ¿qué nos presenta la Biblia con este centurión? Que amaba a ese esclavo. Era una fe sincera. Ya algo había pasado en él. Él había dejado la política romana. Él había dejado lo que Roma le enseñaba sobre la esclavitud. Él había aprendido a conocer a Jesús, aunque nunca lo había visto. Él lo entendió. Esa fe es la que usted y yo necesitamos, una fe sincera. El centurión prefirió obedecer a lo que Jesús enseñaba y no a lo que el imperio romano creía. Por eso Pablo afirma en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois hijos de Cristo Jesús. Amén, amén. Una fe sincera, una fe no fingida, es la primera característica que yo noto en este centurión romano. Pero ¿cuál es la segunda característica que noto en él? Primero, una fe sincera, no fingida. Versos 6 y 7, y entramos a la segunda característica de este centurión. Versos 6 y 7 dice: por lo que ni aún me tuve por qué, hermano, por digno de venir a ti,
pero di la palabra y mi siervo será, ¿qué, hermano? Sano. Pero diga conmigo, pero di la palabra y mi siervo será sano. La segunda característica que veo en el centurión es que el centurión vivió, entendió el nivel del poder de las palabras. El centurión entendió y vivió el nivel del poder de las palabras. Y hay una frase que yo le pedí a los hermanos que colocaran, si la tenemos ahí, la frase de: cambia tu nivel de fe y cambiará tu nivel de bendición. Anótelo ahí si quiere tomarle una foto. Cuando tú entras al nivel del poder de la alabanza, sucede esto, hermano. Tu nivel de fe, al nivel de declarar la palabra, de declarar el poder de la palabra, usted cambia de nivel. Y el Señor nos enseña en su palabra que si tú cambias tu nivel de fe, cambiará tu nivel de bendición. Muchas veces no has recibido la bendición que está esperando porque el nivel de fe sigue igual. Hace 15 años sigue creyendo y sigues declarando lo mismo y no has cambiado. Aún te escuchamos orar y oras como orabas hace 10 años. No has crecido. Pero en esta tarde el Señor nos está diciendo: iglesia, cambia tu nivel de fe y cambiará el nivel de tu bendición. ¿Cuántos quieren bendiciones grandes de parte del Señor? ¿Cuántos? Dele un aplauso al Señor si tú quieres bendiciones grandes. Si tú quieres bendiciones grandes, tú necesitas cambiar tu nivel de fe. ¿Cuál fue el nivel que entró el centurión? El nivel del poder de la palabra. ¿Por qué a veces declaramos y no sucede nada? ¿Por qué este centurión podía decirle a Jesús a través de los amigos: cambie, di la palabra y mi siervo será sano? ¿Por qué el centurión pudo entender esto? Yo le decía: Señor, ¿por qué muchas veces nosotros declaramos cosas y no se cumplen? Yo he declarado muchas cosas en mi vida y no se cumplen. Yo digo: Señor, que baje de peso, que baje de peso, y nada pasa, voy para arriba. ¿Por qué a veces declaramos cosas y no se cumplen? Porque no entendemos el nivel del poder de las palabras. Y cuando yo miré ahí, el Señor me llevó a entender algo que yo no había entendido antes. Tal vez tú ya lo habías entendido, pero te lo quiero compartir. Yo entendí que no solo hay que declarar, que como cristianos nos la pasamos declarando: declaro, Señor, declaro. Y está bien, la Biblia dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. La Biblia lo dice y es verdad. Pero a veces declaramos y no sucede nada. ¿Por qué? Y el Señor me dijo lo siguiente: porque no han entendido la revelación del poder de la palabra. Pastor, ¿cuál es la revelación del poder de la palabra? Anote esta cita, no la busque, yo se la voy a leer. Juan 1, del 1 al 14. Anótela y la lee en casa y yo se la voy a leer. Y yo pude entender la revelación del poder de la palabra. Y la voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Voy a leer esa versión porque fue la que pude entender más. Juan 1, y voy a leer 1 al 4 y verso 10 al 4. Miren lo que dice Juan 1, dice, escúchela: la palabra, la luz y la vida. Juan dice aquí: antes de que todo comenzara, escuche, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, dice Juan. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Luego sigue diciendo en el versículo 10: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no le aceptó, el pueblo judío. Pero aquellos, y habla de esta tarde, aquellos que nos visitan puedan tener un encuentro con Jesús, porque aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana, dice aquí.
Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, y vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. ¿Quién es la palabra según Juan? La palabra es Jesús. Antes que todo fuera creado, Jesús existía. Él era Dios, y por la palabra todo fue creado. Y yo pude entender, denle ese aplauso al Señor, porque todo fue creado por Él y Él fue la palabra. Cuando yo leí este versículo, yo entendí la revelación del poder de la palabra. La revelación del poder de la palabra llega cuando Cristo es revelado a tu vida. Cuando tú entiendes que no es solo declarar, sino conocer al que estás declarando. Que no es solo decir, sino tener una experiencia personal con aquel que es la palabra. Dele ese aplauso al Señor. ¿Quién es la palabra? Dile a su hermano, ¿quién es la palabra? Díselo, ¿quién es la palabra? Y contéstale. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Quién tiene que ser revelado a nosotros para que entendamos el poder de la palabra? Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué fue lo que el centurión entendió? El centurión entendió, por eso envió a unos amigos. Mira lo que pasa. Envió primero a unos judíos que eran muy reconocidos y le dice a Jesús: venga a mi casa, por favor, le ruego. Dice: ruéguele que venga a mi casa y sane a mi siervo. Y Jesús dice: yo voy, porque él sabía que ese centurión entendía la revelación de Jesús. Yo hago una pregunta: ¿no habría mucha gente? Jesús entra a Capernaum, centenares de gente le pegaban a Jesús, le agolpaban. ¿No cree que había más gente y más madres diciéndole: tengo a mi hijo enfermo en casa, Jesús, ¿por qué no vas? Jesús no le prestó atención, porque no había sido revelado Jesús a ellos. Solo querían el milagro. A ver si usted me entiende. Solo quería lo bueno de Jesús. Solo quería que Jesús le hiciera el milagrito, al estilo religioso. Yo vengo a la iglesia para que Jesús me haga un milagrito. Me han dicho: sacerdote, yo vengo para que usted ore por mí y rece por mí para que el milagro suceda. No va a suceder, porque necesita la revelación de Jesús en tu vida. Lo que hizo la diferencia de ese centurión es que Jesús había sido revelado a él como pastor. Él dijo: ni siquiera soy digno de ir y presentarme en persona ante Jesús. Ni siquiera soy digno. No es por orgullo, le mandó a decir con sus amigos: es que no soy digno ni que vengas a mi casa, porque tú eres el Mesías, tú eres la palabra, tú eres Dios, tú eres el que tiene la capacidad de hacerlo. Eres tú, Señor. La revelación de la palabra ha llegado a mi vida. Solo Jesús, di la palabra y será hecho. Iglesia, eso no ha cambiado. Cuando la revelación de Jesús llega a tu vida, tú puedes decir: Jesús, di la palabra y mi matrimonio cambiará, Señor. Di la palabra y esta enfermedad saldrá de mi cuerpo. Di la palabra y yo me levantaré de este desierto, porque hoy he recibido la revelación de quién es la palabra. Ahora sí, denle ese aplauso al Señor. Hay una diferencia en declarar sin tener revelación. Hay mucha gente que declara, pero no se le ha sido revelado. Pero yo declaro hoy, hermano, que usted va a ser un hombre y una mujer que ahora en adelante, cuando declare, usted va a entender que Jesús fue revelado a su vida. Como pastor, cuando usted vaya a orar por una persona, usted va a entender que el que le va a sanar es Jesús. No eres tú, no es tu poder, no es tu oración, es Él. Y tú dices: la Biblia dice que Jesús murió en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos. Y yo lo declaro, porque esa revelación ha llegado a mi vida. Y el milagro viene. El milagro viene. Sucedió con el centurión. Tercera y última característica, porque el tiempo vuela. Entonces, una fe sincera, una fe no fingida,
una revelación del poder de la palabra. Pero ¿qué necesitaba más este centurión para que el milagro se hiciera? ¿Qué más necesita usted y necesito yo? La tercera característica está en el verso 8. Se lo leo, está tremendo. Capítulo 7 de Lucas. Porque también le dice este hombre: yo soy hombre puesto. Está hablando el centurión. ¿Bajo qué, hermano? Subraye eso. Subrayelo 2 veces y póngale así un círculo. Yo ya le puse un círculo. ¿Bajo qué? Diga autoridad. Diga conmigo, ¿qué? Autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo, o sea, al esclavo: haz esto. ¿Y qué pasa? Y lo hace. La tercera característica que yo noto en este centurión, para que el poder de la fe y las palabras actuara en él y el milagro viniera, es que el centurión entendió el concepto de vivir bajo autoridad. Pongámoslo: el centurión entendió el concepto de vivir bajo autoridad. Hay gente que vive sin ninguna cobertura de autoridad espiritual. El Señor me decía: hay gente que mantiene de iglesia en iglesia, Pastor Ángelo. Esta me gusta, este no me gusta, aquí no me gustó como predicaron, y nunca se pone bajo una cobertura espiritual. Amigo que está en esta tarde, hermano que yo le llamo el hermano cada 8. ¿Cómo así, pastor? El hermano de cada 8 días. Ese es el hermano cada 8. Cada 8 días lo vemos, y lo vemos en iglesias diferentes. No se pone bajo una cobertura. Si tú quieres ver en tu vida milagros y quieres andar como un hombre, como una mujer, como un joven de fe y palabra, tienes que estar bajo una autoridad espiritual. Y la iglesia es la autoridad espiritual que Dios ha dado en esta tierra. Primero. Lo segundo que el Señor me hizo ver es vivir bajo autoridad en el contexto del centurión. Es entender que yo puedo ejercer autoridad, pero tengo que estar bajo la autoridad de Dios. ¿Qué dice el centurión? El centurión le dice: Señor, yo sé lo que es vivir bajo autoridad. ¿Quién era el centurión, hermano? El centurión era un hombre que tenía un rango militar entre los romanos. Recuerde que el imperio romano en ese tiempo era el imperio militar más fuerte. Y existían los generales, para hablarlo en el contexto militar hoy, existían los coroneles y existían los centuriones, que serían los capitanes o comandantes. Y debajo había un montón de suboficiales. Él estaba como en la mitad. Y él le dice a Jesús: yo sé estar bajo autoridad, porque yo estoy bajo mi general y bajo mi coronel. Pero yo también tengo gente y suboficiales a mi cargo. Tenía, dice la historia, mínimo 80 hombres más sus suboficiales a su cargo, más los esclavos y todo lo que tenía. Él sabía decirle a uno: haz esto y lo vas a hacer, tráigame esto, y lo traía. No ponían peros. Pero él también estaba bajo ¿qué, hermano? Bajo autoridad. Aquí el Señor nos habla de una manera tremenda. El centurión sabía ejercer la autoridad porque estaba bajo autoridad. Cuando yo me sujeto, escuche esto, hermano, a la autoridad de Dios en mi vida, esto me da la autoridad para declarar palabra que sea hecha en mi vida. Cuando tú no estás bajo la autoridad del Señor, no te hay derecho para que declares palabra que no puedes declarar, porque no estás con el respaldo del cielo, y el cielo no se abre. Es sencillo. ¿Se acuerda en Hechos? Solo anótelo, después lo lee. Hechos capítulo 19, verso 13 al 16. Ahí vemos un ejemplo claro. Pablo entra a Éfeso y comienza a hacer milagros y a echar fuera demonios, y unos judíos se quedaron mirándolos. Dicen que eran como 6 judíos de una familia. Dijeron: uy, Pablo tiene poder para echar fuera los demonios, nosotros también. Y dicen que eran exorcistas, dice la Biblia. Y se vino un demonio y dijo: aquí está el momento, vamos a usar la autoridad que tiene Pablo. Ahí lo dicen Hechos. Y cuando se acercaron los demonios, porque cuando usted ha visto una persona manifestada, se manifiesta de una manera como usted nunca se puede imaginar. Y ellos lo pararon y dijeron: en el nombre, los conjuro, en el nombre que Pablo predica. Y se pararon los demonios y le dijeron: perdón, ¿qué dice? Que los conjuramos en el nombre del poder que Pablo predica. Dice: en el nombre de Jesús. Dice: a Jesús conocemos y la autoridad de Pablo sabemos, pero ustedes no los conocemos. Y se tiraron encima, dice la Biblia, casi los ahorcaban, los golpearon y les quitaron la ropa y salieron desnudos, dice la Biblia. Léalo.
porque estaban dando una palabra sin autoridad. No tenían la autoridad del cielo. Pero iglesia, yo he venido a decirle hoy que toda la autoridad del cielo ha sido dada sobre la iglesia. La iglesia que es usted y yo, no es este templo. Dice la Biblia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id en autoridad. Dios ya nos delegó esa autoridad. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Tú tienes autoridad sobre los demonios. Ejerce esa autoridad, pero esté bajo la autoridad de Dios. Si no, los demonios lo van a sacar corriendo. La enfermedad se le puede pegar, y eso que usted fue a orar se le pega, hermano. Si uno tiene que limpiarse después de orar, hermano, porque hay tanta cosa, hermano. Usted tiene que entender que la autoridad de Dios ha sido delegada a la iglesia, y para que la palabra que usted da produzca fruto, usted necesita estar bajo la autoridad del Señor. Pastor, ¿y qué es vivir bajo la autoridad con el Señor? Con esto termino. Es sencillo. Vivir bajo la autoridad del Señor es estar en obediencia a su palabra y viviendo en santidad. Voy a repetir esto y ya los músicos pueden pasar. Estar bajo autoridad espiritual es estar en obediencia a su palabra y viviendo en santidad. La fe opera a través de la obediencia a Dios. Voy a repetir eso. La fe opera a través de la obediencia a Dios.